Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Dos temas puntuales trataremos con invitados esta noche. Uno que tiene que ver con las asimetrías, la preocupación que pueden tener la gente de la Cámara de Comercio. Nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Posadas y nos acompaña también el economista Gerardo Schwartz, digo bien. Y el otro tiene que ver con los jubilados, el tope jubilatorio el anuncio que hizo el gobernador de la provincia, cómo repercute, qué deben hacer, van a estar dos jubilados con nosotros también. Y por último trataremos, hay una entrevista que lograron esta mañana la gente de la producción, Alicia con Dani, con el director ejecutivo de la entidad binacional de Yacyretá. Vamos a ver qué es lo que nos dice, cómo están las cosas, hacia dónde encara esta gestión que conduce Humberto Schiavoni. Y vamos a hablar de temas que tienen que ver con la justicia y la policía. Hay una entrevista importante que logramos con el juez Lunge de la ciudad de Puerto Rico con respecto a temas preocupantes que tiene que ver con la justicia y que tiene que ver con la policía, y vamos a tocar también algo, por supuesto, recordando aquel pedido de Yuri al juez Acosta. Así que todos estos temas vamos a estar tratando esta noche. Quédese, no se vaya, porque hay temas muy importantes. Fernando Belli, ¿cómo andamos? ¿Preocupado? Muy preocupado. Sí, sí. Porque no se vislumbra una situación de encarrilamiento. Parecía, seguramente después le preguntaremos a Schwartz si sigue teniendo el mismo optimismo que tenía cuando hablamos con él allá por el mes de marzo, ¿no? Pero básicamente, ¿en dónde radica la preocupación? Y la preocupación de nuestro sector es que hoy por hoy las ventas se están dando del otro lado del puente, se están dando en Paraguay de manera masiva. Vemos que masiva. Sí, vemos que la fuga de dinero que hay es enorme. Están cruzando muchísimos misioneros a consumir y como contrapartida el paraguayo prácticamente no está consumiendo de este lado. Y eso obviamente repercute en ventas muy bajas, en que los negocios se ven obligados a cerrar sus puertas y lo más grave de todo es que se pierden las fuentes de trabajo. ¿Ustedes tienen alguna estadística? No, las estadísticas las trabajamos en conjunto con la Fundación Mediterránea, con la cual trabajamos constantemente. Ellos nos proveen información y nos mantienen al tanto de cómo viene la situación. La realidad sí es preocupante, tenemos números de la cantidad de gente que cruza, que es enorme y va de manera creciente, pero creo que nos enfocamos más en los temas que nos preocupan a nosotros, que tiene que ver con la simetría, que por qué se da, de buscar ser competitivos, tener algún beneficio fiscal, que vuelva el ITC y sobre todo necesitamos que también haya un control en el puente y que la aduana cumpla su trabajo con el contrabando, que hoy vemos que cada vez cruzan más y más y más, y vemos que se están comercializando todo tipo de productos que vienen desde Paraguay. ¿Por qué no hay el control que corresponde? Porque vos me hablas de la gente pasa del otro lado a consumir, puede ser, bueno, por ahí van a un restaurante, a una churrasquería, no sé, no se me ocurre porque ya sé en ese aspecto, pero lo que me estás hablando es grave también porque evidentemente entienden ustedes que la aduana no cumple con la tarea que debería cumplir. A ver, acá hay dos cuestiones. Por un lado, nosotros de ninguna manera estamos en contra, ni podríamos estar de que el ciudadano cruce y consuma del otro lado, está en todo su derecho. Nosotros tenemos que buscar desde nuestro lugar tener herramientas que nos permitan ser más competitivos. Hoy por hoy no alcanza solamente con las medidas que el gobierno dictó, que nos ayudan muchísimo, pero no terminan de solucionar nuestro problema de fondo. Hoy la diferencia del gobierno nacional. El gobierno nacional. Hoy las medidas, hoy la simetría es tan grande que si no tenemos algún beneficio impositivo concreto, alguna reducción en ganancias, como es lo que está proponiendo la ley que propone Brasil, con una reducción del 75% de impuesto a la ganancia, y Gerardo me va a ayudar, creo que es algo así. Si no tenemos un beneficio impositivo como una reducción del IVA que se habló en su momento, que creemos que es algo que se puede dar, si no tenemos algo concreto y contundente,
Hoy el ITC no va a solucionar. No va a solucionar. No soluciona concretamente, de fondo el problema. La realidad es que las colas antes de la suba del combustible eran de 7 kilómetros y hoy son de 10. O sea que no es que no había colas antes de que suba el combustible. Había colas. Ahora, por supuesto, viene a empeorar la situación. Y si Brasil realmente concreta esa ley, la que beneficia a las empresas hasta 150 kilómetros de la frontera, va a hacer aún más la asimetría. Porque hoy no solo está entrando producto de Paraguay, sino que también está entrando de Brasil. Claro. Quiero incorporar a la mesa después a Gerardo, al economista Gerardo Schwab, pero quiero que nos ubicamos un poco en la situación. También en este informe que vamos a escuchar a continuación hay algunas palabras de Gerardo Díaz Beltrán, que es el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Misiones. Vamos al informe, señor director, si es tan amable. A días de ingresar al segundo semestre de la gestión de Mauricio Macri al frente del gobierno nacional, los problemas en las economías regionales siguen manifestándose. En Misiones, a la devaluación, la apertura indiscriminada de importaciones en los primeros meses, la suba de tarifas, los problemas del sector productivo, de la madera y el parate de la obra pública, hay que sumarle los miles de ciudadanos que cruzan a diario las fronteras rumbo a Brasil o Paraguay. El viernes último, el ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, convocó a una reunión de la que participaron la Confederación Económica de Misiones, AMAYADAP, la Asociación Misionera de Hoteles, Restaurantes y Afines y referentes de la sociedad rural, además de cámaras de comercios del interior y la CAES. Del gabinete provincial estuvieron el ministro del Agro y la Producción, José Luis Garay, de Turismo, José María Arrúa, y el ministro de Industria de Misiones, Luis Lichowski. En el encuentro se consensuaron 5 puntos que fueron remitidos al Nacional. Estamos delineando y coincidiendo en los puntos que vamos a pedir a la Nación y hemos acordado llevar adelante de forma conjunta el sector privado y el Estado provincial. Lo que entendemos nosotros son puntos centrales para poder ir sobrellevando esta situación compleja de asimetría, de diferencia de costos que nos están afectando fuertemente la actividad económica de la provincia, ¿no? Discutimos 5 puntos, indudablemente buscar la reducción del ITC es uno de los puntos centrales. Entendemos que esto hace a lo elemental, lo esencial en la asimetría con respecto a que nuestros consumidores van y migran a Brasil y a Paraguay, y eso trae aparejado una diferenciación de todo el sector comercial, industrial, productivo y de la propia provincia. Es mucha la plata que se está, influyendo hacia Brasil y Paraguay, y eso preocupa. Pero también hablamos de tarifa eléctrica, también hablamos de medidas impositivas que se van a plantear a la Nación, como por ejemplo la reducción de aportes patronales, la reducción del IVA, volver a pedir la implementación del estímulo a las exportaciones. O sea, hay 5 puntos centrales que estamos trabajando conjuntamente con la provincia para hacer un planteo formal. Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Confederación Económica de Misiones, remarcó la necesidad de generar... Estuvo con nosotros allá por el mes de marzo, si no me equivoco. Se lo notaba optimista, digamos, con las medidas que tomó el gobierno nacional, los blanqueos, con poner en un contexto más real la situación. Hoy sigue teniendo esa misma opinión, porque no se olvide, o por lo menos analizamos nosotros, que en el mes de abril fue un mes caótico. Se dice que uno de los peores meses en cuanto a inflación y demás de hace muchos años. Sí, de hecho es cierto que la inflación, si comparamos los últimos 12 meses, a mí me gusta hablar de inflación anual, no inflación mensual, me parece que es más fácil de entender por todas las personas. Claramente estamos en niveles récord y incluso niveles un poquito superiores al pico que tuvimos en 2011, que habíamos tenido 41% de inflación. Bueno, ahora tenemos 41,5, casi 42 según el indicador que veamos, sea IPC Congreso, inflación. En un año. En un año, exactamente. Inflación de la Ciudad de Buenos Aires o de San Luis, según la que consideremos, de las que son confiables, estamos en niveles parecidos o incluso un poquito superiores a los del 2011. Entonces, obviamente esto implica una incidencia en la capacidad adquisitiva, en el poder adquisitivo de todos los salarios, y esta es la explicación por la cual ha habido una caída en las ventas a nivel nacional. Eso con respecto a
la problemática nacional. Y claramente esta caída en las ventas está relacionada con esa inflación que le ha ganado los salarios, por lo tanto esto implica un menor poder adquisitivo y menor cantidad de unidades vendidas por los distintos comercios. Evidentemente en la provincia de Misiones tenemos una situación muy distinta o que tiene particularidades que nos hacen muy difíciles de entender por parte de los ojos nacionales o por parte de los decisores de políticas nacionales, porque la realidad de frontera que tenemos es muy complejo y muy distinta a la realidad que se vive en otros lugares. Un ejemplo de esto es en cualquier manual de economía o de economía internacional, se hace referencia a que hay productos y servicios que son transables, son exportables o importables, y hay algunos que no lo son. Y un ejemplo de los que no son exportables e importables son los cortes de pelo y los ladrillos. Y nosotros sabemos que hay, o la modista, el servicio de modista, nosotros sabemos que hay gente en la ciudad de Posadas que cruza Encarnación para ir a la modista, o que durante una época se compraban allá materiales de construcción, o acá también se compraban materiales de construcción, ladrillos o cemento en un caso o el otro, lo que nos hace una excepción y algo muy difícil de entender de los ojos nacionales. Entonces, esta realidad de la caída del poder adquisitivo de los salarios se sumó a la diferencia o estas asimetrías que están ocasionadas en parte por el tipo de cambio, por la brecha cambiaria, pero también por las diferentes estructuras de costos que tenemos en este lado de la frontera y con respecto a Paraguay o Brasil. Y es por eso de que, recién cuando hablaba Fernando acerca de lo que viven los comerciantes en la ciudad de Posadas, pero es algo que viven los comerciantes en realidad de todas las localidades fronterizas, no solamente de Posadas. Acá, como es la ciudad más poblada de la provincia, obviamente se ve más de forma más importante. Claramente está ligado a estos dos fenómenos que son de mayor impacto local que a nivel nacional. En primer lugar, el tipo de cambio, que al verse unificado ha eliminado esta brecha, estos dos tipos de cambios que existían antes, que permitían de que los paraguayos vengan a comprar con un dólar muy barato para ellos, y que permitían un poder adquisitivo muy alto, y le permitían a su vez a los posadeños ir a comprar del otro lado con otro tipo de cambio distinto que le permitía el negocio de los dos lados. Este nuevo tipo de cambio unificado, en un punto intermedio entre ese dólar blue y es el dólar oficial que teníamos hasta diciembre, hace de que evidentemente termine acercándose mucho más a la realidad de que beneficiaba a los paraguayos o a los brasileños que a los argentinos. Pero esto nosotros lo seguimos hace bastante y, como recién mencionaba, es una realidad que nosotros estamos acostumbrados a vivir, esta diferencia, estas asimetrías en la región, que hoy claramente benefician a los paraguayos y nos perjudican a los empresarios argentinos, y que le permiten a los consumidores argentinos aprovechar esos mejores precios del otro lado por esta diferencia de tipo de cambio. Nosotros lo seguimos desde Fundación Mediterránea, desde varios aspectos. En el aspecto puntualmente de comercio, que es lo que tal vez el tema más urgente hoy en día, está claro de que la cuestión cambiaria de tipo de cambio es un fenómeno que se repite y que explica el comercio en todos los lugares que se repite la problemática fronteriza, no solamente en Argentina, con Paraguay y con Brasil, sino también lo podemos ver con cualquiera de las fronteras que tiene Brasil con sus países vecinos. Podemos ver la misma problemática entre Estados Unidos y México, o Estados Unidos y Canadá. Y lo mismo lo vemos en la Unión Europea con los países que todavía no se han anexado a la zona euro. Vemos exactamente la misma problemática. Y es algo que realmente es muy difícil que nosotros desde acá podamos llegar a incidir en las políticas nacionales que fijan el tipo de cambio. Pero sí hay otros elementos en los cuales podemos incidir y que permiten mejorar la situación de los comerciantes argentinos en este caso. Por ejemplo, claramente, según todas las experiencias internacionales que nosotros analizamos, el elemento a considerar es toda la estructura de costos internos. Y acá tenemos dos principales componentes. Una, tal vez el más fácil de adaptar, si hay decisión política de hacerlo, es la presión fiscal.
Y acá comparto los reclamos tanto de la Cámara de Comercio de Posadas como de la Confederación Económica en cuanto a que el Gobierno Nacional pueda hacer un esfuerzo y pueda ayudar a las empresas locales tanto con reducción de ganancias, de IVA o el ITC diferenciado. Puntualmente el ITC diferenciado implica una solución parcial a esto. No coincido con que sea el eje central, porque lo único, si logramos solamente esa medida, lo que vamos a evitar es que la gente vaya a cargar nafta del otro lado y que realice las compras de ocasión, que se llama. O sea, el que va a cargar nafta y ya que va a hacer la cola, aprovecha para comprar algo en el supermercado o algo de ropa. Pero si evitamos eso, no vamos a evitar la diferencia o vamos a seguir teniendo la diferencia en el precio de los otros productos. O sea, vamos a seguir teniendo cola, solamente que no para cargar nafta, sino para comprar todos los otros tipos de productos. Claro. Entonces, el ITC diferenciado es una medida importante, muy positiva, pero no necesariamente va a afectar o va a solucionar la cuestión de fondo, que es la diferencia en la estructura de costos que tienen estas empresas. Lo planteaba recién incluso Fernando. Ahora, en ese sentido, un punto más. Sí. Es interesante que se trabaje en todos los otros puntos, en todos los otros tributos, ya sea ganancias, IVA, como recién mencionaba Díaz Beltrán, pero también, y esto es llamativo, que desde la provincia, que se hace mucho eco de estos reclamos y transmite los pedidos a Nación, desde la provincia también podría haber algún gesto, por ejemplo, con reducción de ingresos brutos. Y en realidad esto es algo que no se habla. Y es sorprendente que no se hable porque, si bien parecería de que esa tasa no incide tanto en el precio final, sin duda incide mucho en la rentabilidad de los empresarios. Eso lo podemos consultar ahora con Fernando, pero con seguridad esa tasa de 2,5, 3,4 la alícuota, dependiendo de la actividad a la que nos referamos, claramente va a implicar un 25, 30 o hasta el 40% de las ganancias que puede llegar a tener esa empresa. Por lo tanto, son importantes. Te hizo la pregunta Gerardo. Sí, comparto, creo que sería oportuno que el gobierno provincial también nos dé un apoyo en ese sentido, y como se plantea esta propuesta de decir, bueno, de acá hasta fin de año buscar algunas medidas paliativas, creo que estaría bueno también que el gobierno provincial de acá hasta fin de año nos dé una ayuda. En nuestro rubro están alrededor del 4,5 ingresos brutos, y la realidad es que suma. Hoy cada punto suma muchísimo y es un gran esfuerzo para el comerciante. Ahora, yo analizaba estos días y con el equipo de trabajo, se habla mucho de Mercosur. Ahora, ¿qué papel juega el Mercosur en todo esto? Porque un tiempo, hasta hace 5 meses, 6 meses, se quejaban los paraguayos, que todos venían para acá. Ahora se quejan los comerciantes posadeños o los argentinos. ¿Cómo se puede lograr de que con esa herramienta del Mercosur esto no ocurra? Ahí hay dos canales, y es muy interesante la pregunta porque hace rato que no hablamos de Mercosur, tanto en nuestra región como a nivel país, salvo cuando hablamos de automotrices, prácticamente no se habla del Mercosur, o de crisis política, solamente son esas las razones por las cuales hablamos de este mercado común. Los canales por los cuales podría llegar a hacerse más eficiente la integración efectiva, tanto a nivel comercial como industrial, que sería otro de los grandes temas, como también turístico, que es otro de los grandes temas que debería ser tratado, implicaría no solamente la armonización de los aranceles internos o los permisos para poder trasladar mercaderías de un país a otro, o sea que no haya controles aduaneros, pero para llegar a eso, en primer lugar, tenemos que lograr una coordinación de medidas macroeconómicas, entre ellas las políticas tributarias. Y en ese sentido, es imposible pensar en avanzar en el Mercosur teniendo diferentes tributos, o tan diferentes tributos en la Argentina, con niveles de presión fiscal no solamente nacional, sino provincial y municipal, que afectan a la producción y a los comercios, muy distinto a lo que tiene, por ejemplo, Paraguay, o lo que puede llegar a tener Brasil si aprueba esta ley, que justamente este proyecto de ley que identificamos dentro de este programa de investigación que tenemos en Fundación Mediterránea. Y ese que hablaba recién, justamente ese proyecto que hablaba recién
Veli, ¿podemos profundizar un poquitito más de qué se trata ese proyecto que tienen los brasileros? En primer lugar, la aclaración es que es un proyecto de ley, todavía no ha sido aprobado. De todas maneras, ya tiene el visto bueno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Brasil, lo cual es un apoyo bastante importante. Un avance. Es un avance muy importante. Y para dar una dimensión de qué tan importante es esto, este proyecto de ley implica una reducción del 75% de impuesto a las ganancias que tienen en Brasil a todas las empresas radicadas a 150 kilómetros de la frontera con los 10 países vecinos que tiene Brasil. Hasta 150 kilómetros. 150 kilómetros. O sea, si nosotros aplicáramos algo parecido en nuestro país, no solamente la provincia de Misiones entera entraría dentro de esto, sino que también entraría, por ejemplo, todo Formosa, gran parte de Chaco, prácticamente todo Corrientes. Y prácticamente todo Entre Ríos, para dar una idea de cuál sería el impacto que tendría alguna medida de ese tipo en nuestro país. Esto, más allá de que se apruebe o no, lo que nos permite es dar una dimensión de que si Brasil está preocupado, que tiene ya una presión fiscal mucho menor a la nuestra y que tiene costos menores a los nuestros, más allá del tipo de cambio, más allá de esta política cambiaria que tenemos hoy en día, ¿por qué nosotros no hacemos nada al respecto y por qué nosotros no estamos pensando en herramientas o mecanismos de fomento tanto comercial como de producción de bienes y servicios en nuestro país también? Y en ese sentido, vuelvo al punto inicial de la charla. Es importante que reclamemos y que pidamos a Nación un reconocimiento de que la situación en la provincia de Misiones no es igual a la situación de un comerciante en la ciudad de Córdoba o en la ciudad de Neuquén o en la ciudad de Buenos Aires. Es totalmente distinto. Pero más allá de ese reclamo a Nación, también tenemos que entender de que la provincia tiene que entender también las diferencias y no puede tener una política tributaria que sea más asimilable o más correcta para una provincia central del país que no tiene la competencia que tenemos nosotros. Los comerciantes, la gente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Posadas se caracteriza básicamente por ser muy inquietos, por no quedarse con los brazos cruzados ante distintas circunstancias, hecho que ocurrió hace un par de meses cuando también llevaron adelante un proyecto que de alguna manera le dejó algún dividendo. ¿Qué piensan hacer ante esta situación? Bueno, nosotros ya estamos trabajando con una comisión preparando alguna idea de proyecto de ley. Estamos promoviendo y hablando con los diferentes sectores porque entendemos que en una situación como esta se debe generar un diálogo, una mesa multisectorial donde estén todos los actores necesarios y acompañar en conjunto el reclamo a la Nación. Me parece que es importante que esa charla se dé, que sea el gobierno quien la convoque y nosotros estamos a disposición para trabajar en ese sentido. Aparte de eso, nosotros ya tuvimos reuniones con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Energía, donde planteamos las problemáticas. Estuvimos reuniones con el Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, estuvimos reuniones con la gente de rentas, o sea que hoy nos juntamos con la municipalidad. No paramos de gestionar para que este tipo de cosas se lleven adelante y buscar salidas. ¿Qué se recoge de todo esto? Bueno, nosotros lo que vemos es que estamos muy pendientes de lo que pueda resolver Buenos Aires y en la medida que no se puedan unir todos los sectores y que el reclamo sea en conjunto y genuino, yo lo veo difícil que pueda salir porque entiendo que si esta discusión se da desde el ámbito exclusivamente de la política, me parece que es donde van a empezar a jugar las negociaciones políticas por encima de las necesidades de un sector. Entonces me parece que se tiene que dar la mesa multisectorial, tenemos que ir todos a Buenos Aires, plantear nuestra problemática, que como dijo Gerardo, es real y es diferente a la del resto del país. Nosotros vivimos en una provincia que tenemos un 90% de frontera internacional, que no es una característica que tenga ninguna otra provincia del país. Entonces necesitamos un tratamiento especial. Y que, sobre todo, que perdure en el tiempo, porque no podemos tener medidas para poder aguantar 2 meses, 3 meses, cuando la situación cambia, vivimos un veranito por un par de años y después la cosa se nos da vuelta. Necesitamos ser competitivos siempre y poder desarrollar el comercio. Esta idea de ir a marchar a Buenos Aires, me parece que es interesante lo que propone la gente de la Cámara de Comercio, Gerardo, pero
también, digo, ustedes demostraban preocupación porque el gobierno provincial no tiene algún proyecto para paliar determinadas cuestiones. Se van a ir a plantear allá y ya le van a decir, bueno, pero ¿y ustedes qué aportan? Entonces, pero sí o sí es importante que se junten todos y que puedan ir a charlar con el gobierno nacional. Yo creo que además de esto, el hecho de que la provincia o el gobierno de la provincia de Misiones tenga un gesto también con los empresarios de nuestra provincia, no solamente los de la ciudad de Posadas, sino de todas las localidades fronterizas, implica darle mayor fuerza también al reclamo ante Nación. O sea, el hecho de que, porque es posible de que cuando llegue este reclamo a Nación diga, bueno, perfecto, nosotros podemos hacer un esfuerzo, pero ¿y ustedes qué hicieron? Claro. Entonces, claramente, si la provincia tomara una iniciativa en este sentido, que hasta el momento, por lo menos yo no estoy al tanto de que lo haga, tal vez lo pueda llegar a hacer, pero yo realmente no tengo conocimiento de que estén en este tipo de tratativas, en ese caso claramente se le dará mayores fundamentos y mayor apoyo a ese reclamo que podamos llegar a hacer a Nación, que es totalmente justo y que creemos que es necesario para la situación única que vive la provincia de Misiones, que es distinta a la de todo el país. Dos preguntas, las últimas que queda para Gerardo. ¿Qué expectativas tenés hacia el futuro? Y para Fernando, si es que quedaron en una próxima reunión y que esa idea de ustedes de juntarse y marchar a Buenos Aires para reunirse con el gobierno, ¿tuvo algún eco favorable por lo pronto por parte de los gobernantes de la provincia? No, todavía no quedamos en nada. Nosotros esto lo manifestamos en los medios, tuvimos algunas charlas con algún sector, pero no quedó en nada concreto. De cualquier manera, como dijiste antes, nuestra característica es ser bastante insistentes y creo que vamos a seguir en esa línea hasta poder conseguir que se genere el diálogo y poder participar de estas mesas. Gerardo, ¿qué expectativas hay? Así como te mostraste optimista en marzo, hoy es un panorama difícil y ¿qué expectativas tenés? Sin duda las expectativas de recuperación que para la economía argentina o para la actividad económica en todo el país, más allá de la provincia de Misiones, se han postergado algunos meses. Eso sin duda. ¿Por qué? Porque la inflación también se ha corrido más meses de los que preveíamos que podía llegar a suceder. Esto por varias razones. Una de las principales es que más allá de la suba de tarifas, de la devaluación y demás, la política del Banco Central no ha logrado disminuir las tasas de emisión monetaria a los niveles que nosotros prevíamos que podía llegar a ser y los que había propuesto o había planteado el Gobierno Nacional. Lo está haciendo, pero a un ritmo mucho más lento, entendiendo que este gradualismo en la reducción del gasto público es políticamente correcto. Esto necesariamente tiene como consecuencia emisión monetaria es igual a inflación, entonces es por eso que esta inflación se ha postergado algunos meses más, o sea, se ha extendido unos meses más, y hasta que no veamos una reducción en esa tasa de inflación anual, y por lo tanto una recuperación de los salarios reales, no vamos a ver una recuperación en la actividad económica. Más allá del veranito que seguramente vamos a tener dentro de algunos meses por el hecho de la inyección de recursos con este plan jubilatorio, este aumento de jubilaciones y demás, que inyectará una cantidad de recursos enorme a través de los jubilados, que seguramente van a destinar la mayor parte de esto a consumo, no a inversión, justamente por la estructura tradicional de gasto que tienen los jubilados. Más allá de eso, si vamos al gasto general o el gasto demanda agregada de la Argentina, tenemos que entender de que hasta que no se reduzca esa inflación, difícilmente podamos llegar a ver una recuperación del salario real y una recuperación de la actividad económica. Por lo tanto, como recién les decía, si bien nosotros entendemos de que a partir del mes que viene va a comenzar a reducir la tasa de inflación mensual, lo cual va a hacer lentamente reducir esta inflación anual, entendemos que ya cerca de fin de año recién veremos los signos que esperábamos ya tenerlos en julio o agosto de este año.
se pospuso. Se ha Se dilató. pospuesto unos par de meses. Está bien. Te está observando un comerciante que es socio de la Cámara de Comercio. ¿Qué le decís? Difícil la pregunta. Yo le diría que primero que nosotros tratamos de defender sus derechos en todo lo que podemos. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, sin duda. Nos falta, hay veces que nos damos cuenta que no llegamos a todo y que incluso que nuestra mayor preocupación es el mediano y pequeño comerciante, que nos cuesta llegar a ello. Pero que bueno, que se acerquen a la Cámara, que planteen sus ideas, que planteen sus propuestas, que nos digan cuáles son sus inquietudes. La Cámara de Comercio tiene una característica de ser abierta y que invita a todo el mundo a participar, y creo que es el momento donde en este tipo de situaciones la gente necesita, o el comerciante necesita, estar en diálogo con sus colegas para ver cómo hace para poder subsistir o para poder salir de este momento. Le diría que se acerque, que se acerque a la Cámara y que participe y que opine ideas. Y que se sume. Está bien. Fernando Belli, gracias. Gracias a ustedes. Gerardo Schwartz, como siempre, muy amable. Por favor, gracias. Gracias. Aprendemos mucho, nos interiorizamos un poco más. Los que hacemos este tipo de trabajo tratamos de todo un poco, así que cuando nos reunimos con personas como vos, aprendemos un poco más. Gracias por venir. Gracias. Hacemos pausa, señores, y ya volvemos con los jubilados. Recién hablábamos con Schwartz acerca de los jubilados. Bueno, vamos a hablar con los jubilados de la provincia de Misiones y esta idea, o por lo menos este anuncio del gobierno de la provincia sobre el tope jubilatorio, que nos expliquen qué es, qué entienden y de qué manera se puede llevar adelante y de qué les va a servir. Ya volvemos. Bueno, se habla mucho de los jubilados en estos últimos tiempos. En la provincia de Misiones se habla de los jubilados porque el gobernador de la provincia ha hecho un anuncio hace un par de semanas respecto del tope jubilatorio, y a nivel nacional también ha habido un anuncio importante e interesante la semana pasada. Bueno, en este caso hablaremos con dos jubilados misioneros, dos jubilados docentes, candidatos también, del IPS en su doble función, vamos a hablar en realidad, pero nos interesa a ver qué entendieron ellos acerca de este tope jubilatorio. Está con nosotros Hilda Vera, de Oberá, y Alberto Holz, conocido, de María Blanca también, y luchador por los derechos del jubilado docente. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Comenzamos con la dama. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Qué Ahí entendieron estamos. ustedes con este anuncio del gobernador de la provincia? Bueno, en principio por el título parece algo muy entusiasmante, pero en realidad la concreción va a tener que llevar todavía, va a tener que andar por un camino más. Mi abuelo decía de lo dicho a lo difícil. de lo dicho a lo hecho hay un largo trecho. Hay un largo trecho, exactamente, sí. Porque tampoco ha sido muy explícito, digamos, porque topes en todos estos años, desde el tope de aquí y de allá, pero realmente creo que nos dejó con un título, Ajá. digamos, una portada, pero que ahora habría que esperar cómo se concreta esto, cómo se concreta, qué es lo que en realidad va a pasar, no sé. Yo creo que es como una cosa detrás de la vidriera con una vela lindita y hermosa, pero después hay que ver cómo se concreta, qué viene atrás de todo esto. Le saludamos a Alberto Holz y nos vamos inmediatamente a escuchar qué es lo que decía en una charla, la semana pasada hemos emitido parte de la charla que mantenía Alicia Rivas con el ministro de Hacienda, Adolfo Zaffarana. A ver, ¿qué entiende él de este tope jubilatorio para justamente los jubilados de la provincia de Misiones? Y después lo analizamos con Alberto Holz. Señor director, por favor. El tope jubilatorio existía no para cualquier jubilación. Yo era un docente, un empleado de administración pública, y iba al IPS y me jubilaba, me calculaban el porcentaje del jubilatorio de acuerdo a los años de servicio
que había tenido y mi último haber que tenía. El problema que lo tenían aquellas personas que querían jubilarse y a su vez tenían alguna pensión de su esposo o su esposa fallecido, una pensión del ANSES, del mismo EPS o de otra caja jubilatoria. Ahí entraba en el régimen del doble beneficio, que era un régimen que se instauró durante la década de 90 dentro de lo que fue la emergencia previsional que se fue eliminando, y este fue el último vestigio de la emergencia previsional. Entonces, si yo me quería jubilar y tenía una pensión, entre la pensión y la jubilación no podía ganar más de 15.000 pesos. Entonces, hoy había jubilados que estaban dentro del tope de los 15.000 pesos, cobrando una pensión o jubilación de cualquier caja, una pensión de cualquier caja más su jubilación, llegaron a ese tope de 15.000 pesos, o imaginemos un director de escuela, un docente que quería jubilarse y no lo hacía porque al jubilarse quedaba entrampado en el doble beneficio porque tenía una pensión de su esposa o su esposo. Ese tope hoy se elimina. Si esa persona se jubila, ya cobra la jubilación completa, más allá de que tenga la pensión de su esposa o su esposo, o si ya está jubilado, va a cobrar la jubilación completa, 15.000 pesos. ¿Cuántos podrían ser beneficiados por esta medida? Bueno, hoy de manera directa estamos hablando de más de 600 jubilados que ya se encuentran jubilados y estaban cobrando con el tope de 15.000 pesos. Pero también hay que tener presentes que esto abre la puerta a que una persona que estaba en inactividad y que tenía una pensión de su esposo o su esposo puedan iniciar el trámite jubilatorio, y lo van a hacer porque se puede jubilar sin tener este problema, ¿no? ¿Entra en vigencia desde cuándo? Esto entra en vigencia a partir del 1 de junio de este año. Alberto Holz, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tenés la misma lectura que tiene o que hace el ministro de Hacienda? Quisiera hacer algunas precisiones. ¿Cómo no? Con gusto. El activo se jubila hoy en la provincia, no con el último haber, sino de acuerdo con el promedio de los últimos 10 años. Una aclaración. El tope de referencia, del tope del cual estaba hablando el ministro Zafrán, está previsto en el artículo 82 de la ley 580. Voy a decir el segundo párrafo, porque el primero prohíbe que un jubilado tenga dos prestaciones, salvo en el caso de viudos o viudas supérstites, ¿no es cierto? Y en el caso de menores o discapacitados, que puede tener dos pensiones correspondientes obviamente a sus padres, ¿no es cierto? El segundo párrafo dice hoy, hasta el día de hoy, justo hoy terminaría, a partir de mañana, junio, tendría vigencia en la ley, pero la reglamentación que no conocemos llevaría a una situación de eliminación virtual de este tope. Vamos a aclarar. Dice el párrafo segundo que el Poder Ejecutivo reglamentará el tope al cual se refiere Ahora, ¿de qué forma? el artículo. Claro. Hasta el día de hoy se reglamentó en el sentido de cifras, hasta 15.000 pesos. No sé cómo va a ser el gobernador técnicamente, porque la ley sigue vigente. Un decreto no modifica, se supone que será por decreto, ¿no? No modifica la ley. Así que la ley sigue manteniendo un tope virtual. Algo así como pasó alguna vez con el IETE, que quedó en ley, se reglamentó a 0 pesos, y después de cambio de gobierno volvió con mucha virulencia. Así que mañana, teóricamente, puede volver el tope por acumulación de haberes. ¿Eso es positivo? No, son virtualidades. Ajá. Yo tengo mucha fe, mucha esperanza de que las cosas se cumplan así como se están anunciando, de que no va a ser más castigado el viudo, ¿no es cierto?, o la viuda. Sí me llamó la atención algo. Se refería a castigados por tener prestaciones de otras cajas. Sí. Esta letra estaba en la anterior redacción del párrafo segundo, que decía que habría un tope de
de 15 haberes, de 15 haberes mínimos, o sea, 3.000 pesos en su momento, y que esto alcanzaba a quienes percibían haberes de otra caja, por ejemplo, ANSES. Pero esto, al ser transformado, eliminado por la nueva letra que faculta al Ejecutivo a establecer el tope, que había quedado en 15.000 pesos, no entiendo cómo se sigue hablando de esto, y es más, no entiendo cómo se le ha seguido castigando a los jubilados que tenían alguna prestación de ANSES desde el año 2012. Es decir, yo sugiero que esta gente ya inicie el reclamo o continúe los reclamos. Claro, bueno, para... porque esa es la pregunta, digamos, ¿qué tiene que hacer el jubilado para, en realidad, en primera instancia, para controlar que, como decía Hilda, esto no sea una vidriera linda, bien armadita, con muchos foquitos de colores? ¿Qué tiene que hacer el jubilado que te esté... Vos sos un tipo que lees, que te interiorizás, que te preocupás. Sí. Bueno, Hilda y muchos otros. Ahora, hay muchos otros que no saben. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Bueno, primero, dentro de un sentimiento de esperanza que las cosas salgan bien, ya moverse a partir de mañana que presenten una nota, ¿no?, mencionando su situación. Es decir, el que suscribe, ¿no es cierto?, que percibe un beneficio, número tanto, ¿no es cierto?, por tantos pesos, reclama se le pague el otro beneficio, sea uno u otro. Es decir, si percibe pensión, que reclame la jubilación, y si percibe jubilación, que reclame la pensión, ya por las dudas. Y que lo hagan al pedido o reclamos o solicitud, depende de la fuerza que le quieran dar, antes del 15 de junio, porque ahí ya se cierran las planillas, ¿no es cierto? Entonces, para conseguir pronto lo que le corresponde, hay que aportar los datos. Está bien, está bien. Sí. Hilda, y no te veo muy convencida con respecto a este tema. Bueno, no sé, a veces la experiencia nos genera desconfianzas y nos volvemos un poco incrédulos, porque hay cuestiones muchas veces que nos pasan, que nos ilusionamos, nos ponemos contentos, y bueno, y después que uno ha vivido más tiempo, uno se vuelve desconfiado. Me pone contento pensar que solucionan una triste realidad de viudos y viudas, porque realmente si uno se pone a pensar en la parte de una persona que ha perdido a su compañero o compañera, y tienen familia, tienen hijos, y están acostumbrados con los dos ingresos para sostener la casa, el hecho de perder un compañero y además dinerillos que permitían a lo mejor llevar una vida normal, se genera en una familia una situación terrible muchas veces. Confiscación. Es confiscación, exactamente. Más si hay hijos, es realmente preocupante. Así que, no sé, yo no llego a ilusionarme mucho, digamos, porque quisiera ver que se concrete como para pensar que es una solución para el... Y que todos los que están en esas condiciones, que como decía Alberto, inmediatamente hagan la nota, se comuniquen, digan, aquí estoy, yo necesito. Aportando sus datos personales. Sus datos personales. Número de beneficio, número de DNI. Incluso creo que el ministro dio números, 600, 700, algo así. Sí, esto, claro, esto produciría 630 prestaciones nuevas, porque si se estaba perdiendo una prestación, bueno, ahora al terminar el tope aparecerían porque le hacían 630, aproximadamente. Aproximadamente, claro. Le hacían optar, quiere cobrar su beneficio o la pensión, y bueno, según el monto que le convenía una u otra, optaban. Pero bueno, vamos a ver, ojalá. Lo otro que también está es que como usted dijo, algunos jubilados no leen, pero hay otros que ni se enteran. Hay gente que está sola, hay gente que no oye bien, otros que no leen, otros que están enfermos, abandonados, qué sé yo.
no es una situación tan fácil de resolver, va a depender de cada caso. Y también de que el instituto se preocupe de comunicar a sus pensionados o gente, ya que ellos saben que son 600 y algo, pueden elaborar la estrategia de comunicación para que esta gente regularice su situación. Alberto, y referencia al instituto, ¿están en plena campaña? Sí. Estamos y ellos también. Sí, por eso. El gobierno también. El gobierno también. Que está prohijando una lista y es también la que designó a la Junta Electoral actual. Es decir, hay dos... Son juez y parte. Dos partes que son dependientes del gobierno, del gobierno poder del IPS, político, ¿no? digamos, ¿no? Y del gobierno Ustedes son del candidatos, Ejecutivo. ¿no? Vamos Sí. a hacer un poco de campaña porque a ustedes les falta poco. Sí. Y no tienen tanta No nos campaña. acompaña ningún vicegobernador ni el presidente del IPS. Pero María Estamos Blanca ahí. sí. Sí. María Y lo Blanca, otro sí. que le digo, a nosotros nos eligieron los jubilados. Ojalá entiendan los jubilados la importancia que tiene esto. Porque si nos ponemos a pensar que el Estado provincial con sus personas del IPS eligieron determinadas personas, como pasó la vez pasada, que hubo un fraude para poner la gente que había elegido el gobierno, significa no mejorar en nada. Significa seguir con lo mismo, porque si no quisieran seguir con lo mismo, ¿qué importa quién gane? ¿No? Si hay una competencia limpia, cada uno va, nos vamos al ruedo, jugamos, bueno, votamos y el que gana bien, bienvenido, le felicita al otro. Y hace, porque sabe que el otro también tiene casi similares intenciones, o la intención es siempre, en nuestro caso, trabajar adentro del IPS para poder evitar algunas cuestiones que desfinancian al IPS, que trajeron consecuencias graves sobre sus afiliados y que pagamos el pato todo. Porque el hecho de que no ingrese al IPS todo el dinero devengado de los activos desfinancian al instituto y generan todos los topes que nos pusieron de sueldo a nosotros. Yo hace 13 años que me jubilé. Hasta el día de hoy no me tocó en suerte percibir como beneficio mensual lo que realmente me corresponde. Porque está el tope, primero no podían pagar más que esto ni más que lo otro, todos teníamos un límite y eso es una cuestión muy injusta. ¿Por qué digo injusta? Porque si tenemos las pruebas de que lo que ingresó por ejemplo, el año que tenemos los datos desde la Secretaría de Información, de Acceso a la Información Pública, de que el año 14, del abril del 14 al abril del 2015, lo devengado de los activos alcanzó a 2.900 y pico de millones de pesos y que solo se transfirió al IPS 50 y algo de % y ellos se quedaron con 40 con la diferencia, con más de 1.070 millones quedó en la tesorería de la provincia. Por supuesto que el instituto se va a desfinanciar. Hoy nosotros nos encontramos con gente que dice, nos vamos a los pueblos nos reunimos con gente y dice, mire, yo tengo dengue, pero a mí el análisis me sale 600 pesos y no me cubre el IPS. Y yo no tengo. Eso me parece a mí terrible, porque la caja del IPS tiene que ser superavitaria, tiene un superávit. ¿Quién genera el no superávit? Los que retienen indebidamente estos fondos que están quitándole al IPS. Yo creo que ese es el motivo que impulsa todas las actividades proselitistas del Estado, del gobierno, toda esta Están campaña. poniendo mucho esfuerzo. Están poniendo demasiado esfuerzo que creo que no le motivamos los jubilados. Hay dos listas, pero no son dos listas que proponen mejor gestión para lograr los mismos objetivos institucionales, objetivos que están claramente establecidos en la legislación. Acá hay una lista que no solo promete buena gestión, sino apunta a objetivos de financiar, de lograr el correcto financiamiento del IPS y el correcto pago
de las movilidades y de las prestaciones. Ahora, Alberto, ¿cómo se va a lograr eso ahí adentro? Supongo que ustedes ganen. Le tocaría la primera movida a Hilda, que estuvimos hablando. La mejor estrategia, inicial por lo menos, es que el director actúe como integrante del cuerpo colegiado, es decir, en reuniones de directorio que plantee la exigencia de que las cosas vuelvan a la normalidad y que estos reclamos consten en actas y que las respuestas dadas por cada uno de los funcionarios se identifiquen dentro de las actas y que estas actas Hilda las va a hacer públicas semana a semana. Es necesario hacer público esto. Todas las semanas, ¿qué pasó? Porque nosotros ignorábamos también. Cuando se declaró la emergencia, que nos tomó de sorpresa, fíjese, una emergencia mentirosa que a todos nos tocó. Para mí es inconcebible, porque mucho es el dinero que ha quedado. Con el ejemplo del 2014 ya nos damos cuenta, más del 40% se quedó en la caja del Estado. No puede ser. Ese dinero es el dinero que el trabajador aporta precisamente para que este instituto funcione como funcionó en sus comienzos. Era la mejor obra social del país. Por otro lado, seguir investigando los números y apuntar también la investigación profunda de la obra social, para que vuelva a ser la obra social que conocimos allá por la década del 70, que era, y un poco antes también, ¿no? Muy buena obra social. La mejor del país. Y, o sea, optimizar las prestaciones de la obra social y hacer más razonables los gastos. ¿Cuándo son las elecciones? El 10 de junio, el próximo, sin ser este viernes, el otro viernes, sí. Yo digo que si las personas que están trabajando, los activos, que van mucho a las asambleas de las campañas que está haciendo el gobierno, comprendieran que su dinero que están aportando para su futuro está yéndose a otro lado que no sabemos en dónde, comprenderían la necesidad que tienen de que en el IP se vaya alguien no a matar gente ni a pegar, a poner el hombro para volver a una mejor financiación, un financiamiento del instituto, para que vuelva a tener prestaciones justas, beneficios justos para sus afiliados. O si no, cuando esta gente se jubile, a los jóvenes que están ahora, no sé dónde va a estar el instituto y en qué condiciones. Muchas gracias por venir. Gracias, Pepe. Muy amable. No, muchas gracias a usted. Hacemos nuestra última pausa, señores, y ya volvemos con los temas que habíamos anunciado. La nota lograda con el director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá, temas que tienen que ver con la justicia, una entrevista con el juez Lunge de la ciudad de Puerto Rico y algún temita que nos quedó de la semana pasada. Ya volvemos. Muy bien, último bloque, la presencia de mis compañeros de trabajo de siempre, Alicia Rivas y Sergio López. ¿Cómo les va? Buenas noches, Buenas muy bien. noches. ¿Hoy estuviste con Humberto Schiavoni? Sí, hoy estuvimos charlando con el director ejecutivo de la entidad binacional, Yacyretá. Hoy hubo conferencia de prensa también, pero tuvimos la posibilidad de charlar un rato después. Una nota exclusiva para el foro. Sí, para el foro. Y hablamos de varias cuestiones. En principio hizo como un recorrido de cómo encontró la entidad. Hablamos de esas cuestiones que veníamos preguntándonos, qué pasa con la pauta publicitaria, qué pasa con los contratos, los ñoquis, bueno, una serie de... Algunos periodistas que se hicieron ricos con la plata de la entidad binacional Yacyretá. Habla a su manera de esa cuestión también. Y después la otra parte de la charla que me parece interesante también, tiene que ver con cómo está la represa técnicamente hoy. Ajá. Así que vamos a escucharlo, si te parece. La primera parte con Humberto Schiavoni, titular de la EBI, hablando de cómo encontró y también dando detalles de lo que anunció hoy en conferencia de prensa. En primer lugar, nos encontramos que, por ejemplo, con las políticas sociales había una gran desorganización porque se estaban pagando
realmente asistencias que no correspondían a relocalizados de la entidad binacional de Yacyretá. Había sobre todo una forma de trabajo que tenía que ver mucho con la entrega de bolsas de comida, que a nosotros nos parece que ese paradigma lo tenemos que cambiar. De hecho, hoy anunciamos la firma con 13 de las asociaciones que se avinieron a capacitarse para el trabajo a través de convenios que vamos a hacer con el INTA y la UOCRA, y la propuesta nuestra es que en vez de darles asistencia en bolsas de comida, darles trabajo, capacitación y trabajo, es decir, comprometernos con contratos plurianuales para una cantidad de obras que la EBI va a hacer para poner en valor los barrios de relocalizados, y la prioridad la van a tener estas asociaciones que se capaciten. Esa fue una medida muy importante. Lo segundo que tratamos y estamos avanzando en la eliminación de gastos que eran superfluos. Estamos vendiendo la flota de autos de lujo que tenía la entidad, estamos redireccionando también los contratos de publicidad que se hacían, bueno, una serie de medidas que tienen que ver con la racionalización de los gastos y enfocar al objetivo de preservar la generación de energía y aumentarla. Ello también requiere una agenda de rehabilitación del parque generador, es decir, de las turbinas de Yacyretá, requiere una agenda de trabajar en los proyectos de ampliación, tanto la subcentral Añacuá como la ampliación de la central actual. Son todos pasos que estamos dando en este momento, analizando las factibilidades técnicas de cada uno. En ese sentido veíamos que la entidad hizo un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, justamente por el tema de Añacuá. En realidad ese es un convenio que ya venía de antes, de la gestión anterior, que nosotros lo mantuvimos, porque la Universidad de La Plata es la máxima autoridad en cuestiones hidráulicas en el país, y estamos definiendo cuáles de las alternativas que tiene Añacuá. Justamente en esta semana estamos definiendo, hay un panel de expertos convocado a tal efecto, para ver cuáles de los proyectos son los que tienen viabilidad técnica y económica. Como por hecho, la mejor opción de estos proyectos. Hablaba también de racionalizar gastos. Se habló mucho al principio de la gestión, de contratos, de ñoquis. ¿Cómo se resolvió ese tema y qué cuestiones hay que de aquí en adelante garantizar? Nosotros lo que hicimos fue no renovar ninguno de los contratos sin relación, y después obviamente que algunos se contrataron porque son de utilidad para la gestión. Pero de 128 contratos, 130 contratos, se habrán contratado nuevamente cerca de 30 personas. Esa es una de las medidas que se tomó para racionalizar el gasto, y obviamente ajustando la planta de personal a los requerimientos funcionales reales que tiene la entidad. El tema gasto publicitario o medios también ha sido un tema polémico durante muchos años, ¿no? Porque hay todo un sector de los medios en la provincia que han tenido vínculos así muy cercanos. ¿Eso se mantiene? ¿Hay algún mecanismo más transparente para poder acceder a la publicidad? Nosotros estamos trabajando con una encuesta de medios, que es la misma que contrata la Cámara de Comercio de Posadas, y en función de esa encuesta estamos dando la publicidad de los distintos medios. Lo que me dio mucho, lo que nos causó gracia acá es, están vendiendo los coches, sí. Pero eran BMW, eran marcas muy caras, ¿no? Sí, de alto lujo, digamos, de alta gama, como dicen, ¿no? Así que mientras había todo un sector de gente reclamando, una de las cosas que dice, no sé si lo dice en la entrevista o fuera de aire, las condiciones en las que están los barrios de relocalizados, que es donde un poco apuntan ahora con el trabajo de estas asociaciones. Y lo otro también que marca, y que lo marca en esta parte de la nota, tiene que ver cómo está técnicamente la represa, particularmente las turbinas, que no han tenido, según él, el mantenimiento necesario. Chicos, no nos queda el tiempo que querríamos, en realidad. Más para tratar también. Así que yo sugiero, y sugiero también al director, dejar la segunda parte de la nota para otra oportunidad, sí. Porque tenemos dos temas importantes que queremos tratar. Uno, el que tiene que ver con Carolina. ¿No? Dejamos entonces para la semana que viene esta segunda parte. Para profundizar también técnicamente, ¿cuánto le queda de vida útil, por ejemplo, a la represa? Pero para la semana que viene. Sí. Y volvemos a Carolina, que es una historia que contábamos hace un par de semanas. Sí. Y Carolina fue relocalizada, para utilizar este término que estamos usando,
en un barrio muy cerca al autódromo, y ahí estuvimos un domingo con Dani y con parte del equipo de producción, y vamos a compartir un fragmento de esa historia de Carolina. Carolina es una vecina del barrio Santa Cecilia que estaba reclamando hace varios años ya la relocalización y que, producto de un incendio que contábamos, finalmente tuvieron que relocalizarla. ¿Escuchamos lo de Carolina? Escuchamos. Y observamos. A una semana del incendio que consumió 3 precarias casas en el barrio Santa Cecilia, llegamos hasta el nuevo asentamiento donde fueron relocalizadas las familias. Esta relocalización y la promesa de que las 108 familias restantes también correrán la misma suerte, descomprimieron el reclamo que mantuvo cortada la Ruta Nacional 12 durante casi 2 semanas. Este domingo por la tarde, visitamos a Carolina Ramírez, una de las vecinas que perdió su casa, sus pertenencias y sus recuerdos en el incendio. La reubicaron muy cerca del autódromo de la ciudad. A la pequeña casa de madera le hacen falta aún las conexiones de agua y cloacas. A pesar de ello, Carolina siente que puede llegar a arraigarse en este lugar. Eso sí, espera con impaciencia la llegada de sus demás vecinos. Y bueno, es difícil para mí, pero me voy a acostumbrar porque me gusta. El lugar es lindo, es tranquilo. Nada más que tenemos que tratar de ver, todavía el alumbrado público no hay acá a la noche. El tema del agua también, que viene 3 veces a la semana, y hasta ahora yo todavía no tengo nada con qué cargar, ¿viste? Solo 2 baldes tengo para los chicos. Y por ahora los chicos, ¿viste? Que están ahí, que se hallan un ratito, al ratito se enojan, ni siquiera ni a la casa, dicen, vamos a mi casa, vamos a mi casa. Y le acostumbramos, porque yo tengo una compañera ahora conmigo, ¿viste? Que vino a vivir de Corrientes, y ella queda conmigo ahora con los chicos, me está ayudando con los chicos, ¿viste? Ay, pero es difícil para ellos de golpe no tener todas sus cositas que tenían allá, no tener nada acá, ¿viste? Te preguntan dónde está la tele, dónde está el DVD de ellos, dónde están los dibujos. Y es difícil, yo le digo, ahora vamos a traer todo, pero es como, ¿viste? Empezar de vuelta con ellos. Pero hasta ahora los chicos se rehallan, ¿viste? Contentos, van a ir al colegio normalmente, le voy a llevar a la mañana, ya empezamos el colegio con ellos. Hay colectivo acá a 2 cuadras. Pero sí, creo que pasa cada 1 hora, eso hay que averiguar también, ¿viste? Yo ya hablé con los choferes, igual me dijo cada 1 hora, pásalo entre semanas. Está difícil la zona para salir nomás, porque cuando llueve, ¿viste? Se forma demasiado barro espeso que es difícil salir de acá. Pero vamos a acostumbrarnos a tratar de irnos, los profesores igual, los maestros no entienden, ¿viste? Por la situación que estamos pasando, de no decirle nada a los chicos, ¿viste? ¿Y tus vecinos, con vos se mudó una de las vecinas? Una de las vecinas nomás se mudó, que es la que, no la que se incendió la casa donde empezó, sino que la otra vecina donde se quemó las paredes. Ella está conmigo ahí, ella, al menos con ella, ¿viste? Nos comunicamos, ella me presta el agua, me da agua caliente, me da, qué sé yo, hacemos un hervido, algo con la olla de ella, la cocina, me presta para mí un ratito y así nos estamos arreglando con ella, ¿viste? Y la otra vecina todavía no sabemos nada, le llamo, nadie vino ni a abrir la casa, qué sé. La otra vecina es la que tiene la nena internada en el hospital todavía, ¿viste? Nadie vino, ella tiene el hermano, supuestamente el papá de los chicos tenía la llave, pero nadie vino a abrir todavía. Hasta ahora estamos mirando todavía, estamos cuidándonos entre las 2 acá, por las únicas 2 que no conocemos, porque los restos son todos extraños, parece para nosotros todavía. ¿Qué sabes de tus vecinos? Y todavía no se sabe nada de ellos, ¿viste? Hasta ahora, los mensajes que se le mandó, ella todavía ni se acercó, no te contesta, no tenemos comunicación más con ella, ni yo ni a ella, la otra vecina, que siempre teníamos comunicación con ella. Y acá hace falta entonces agua, luz. Agua, el alumbrado que veo que no está yendo, y todavía las usando, nos hicieron un bañito letrina atrás nosotras, a las 2 familias, a las 3 viene a ser, las 2 ya estamos ocupando. Pero el tema del agua es importante porque, ¿viste? Ya tenemos que bañar a los chicos para ir a la escuela, tenemos que ir, y hasta ahora tenemos solo 3 veces a la semana, pasa lunes, miércoles y viernes el agua acá. Pero todavía no tenemos ni un balde, tambor, algo para nosotros juntar las nuevas, que somos las 2 nuevas, para juntar, ¿viste? Tenemos los bidoncitos, pero no nos alcanza para bañarnos eso todos los días, así que... Tampoco pueden usar la pileta de la cocina. Adentro del baño no se puede tocar todavía ni la pileta, nada. Dijo que clausure porque todavía no hay una red que salga esa agua para afuera. Si llegamos a usar va a quedar ahí adentro, no va a correr esa agua. ¿Y eso cuánto tiempo les dijeron? Y dijo que están en construcciones todavía, no nos dieron cuánto tiempo ni nada, pero están en construcciones todavía, dijo. Carolina Ramírez, y hay muchos que nos quejamos todavía, ¿no? Y ella dice que los chicos se hallan, que tienen esperanza,
Que van a ir a la escuela normalmente. Que van a ir a la escuela normalmente. Y te cuento cómo es ese normalmente, porque nosotros esa tarde llevamos a una de sus hijas que va a ir a vivir durante la semana con la abuela y con una tía para poder ir a la escuela normalmente, digamos. Y el otro hijo de Carolina también va a ir a vivir con un familiar para poder ir normalmente a la escuela. Cuando cruzamos la información de las cosas que nos pasan, ¿no? Nos encontramos con un Schiavoni, por ejemplo, diciendo estamos vendiendo los autos de alta gama, y a segundos después nos encontramos con una realidad humana tan opuesta, ¿no? Y lo primero que se me viene a la mente es cuánta insensibilidad hay en alguna gente que debe administrar lo público. ¿Cuántas letrinas se pueden cambiar por baños conectados con un auto de alta gama, no? Que no solamente es un auto millonario, sino también cuesta muchísimo dinero su mantenimiento. Qué triste. Sí, es un poco triste. Vamos a volver después, ¿eh? Vamos a volver sobre este tema. Además tenemos otros temas en el aspecto social que queremos ver. Estamos haciendo los trámites para viajar a Apóstoles, para reunirnos con... Vamos a ver si conocemos la historia de Joana. Joana. Que vive en realidad en San José. Es una mujer víctima de violencia que está condenada y está bajo prisión domiciliaria, pero bueno, todo lo que eso nos va a permitir ver. 6 hijos. 6 hijos. Vamos a hablar con ella también. Tema justicia, tema apremios. La semana pasada pusimos al aire un audio donde el intendente de Jardín América, Oscar Kornoski, hacía referencia a un hecho sucedido en Jardín América y de esa manera impulsaba por su lado y hacía una denuncia para el enjuiciamiento al juez Acosta de Puerto Rico. Ahora, lo llamativo que investigando este hecho nos topamos con que hay otras aristas de esta. Primero, en primer lugar, escuchando y analizando el audio de Kornoski, nos llamó la atención que él dijo, pedí una foto del detenido y la policía me trajo. Yo, ¿cómo puede ser que exista eso? ¿Cómo puede ser que un intendente diga, ¿sabes qué? Yo necesito la foto, sacame una foto allá de tal detenido y tráeme? Me parece que no. Hay algunas aristas, como decía, dentro de ese audio y de lo que dijo el intendente que no condicen, pero después también hay denuncias, tengo entendido, Sergio, de algunos abusos, ¿no? O por lo menos amenazas. Te cuento resumidamente. Sí. El viernes 29 de abril ocurre un robo en la colonia de Jardín América. El 30 detienen a 2 chicos, hermanitos menores de edad como sospechosos. Caen en el juzgado de Lunge, el juez Osvaldo Lunge, que es el juez de menores y correccional de la 4ª circunscripción judicial en Puerto Rico. Los largan bajo custodia de los padres, es casi inmediato. El 1 de mayo, un día después, que es domingo, detienen a Romanovich, se llama él Horacio Ariel Romanovich, es un muchacho de 20 años, que es amigo y con alguna vinculación también a algunos otros hechos delictivos anteriores, pues son chicos con antecedentes. Este mayor de edad, de 20 años, lo demoran también como sospechoso, pero como es un delito escarcelable, también sale al otro día. Esta es la causa que cae en el juzgado de Acosta. De esto habla Kornoski unos días después, en el aniversario de su localidad, y dice una serie de cosas que fue lo que destapó la olla o lo que armó un escándalo a nivel provincial. Ahora, nosotros leyendo los expedientes y yendo a la causa, nos encontramos con que no encontramos en los papeles del juzgado que haya una coincidencia entre el hecho, lo que ocurrió y lo que denunció Kornoski. Kornoski dice que habla de una asociación ahí como ilícita, habla de Acosta, habla de Petrov, el abogado Petrov, habla de una coima, de una especie de fianza de 140.000 pesos y por eso salió, y de esa manera habla de la corrupción, Kornoski. Este muchacho de 20 años sale al otro día, este es el que habría confesado, supuestamente también. ¿Y el de la foto?
El de teóricamente podría haber sido el de la foto que hace referencia a Kornowski. No, yo creo que el de la foto puede tratarse de alguno de los chicos, de alguno de los otros menores. ¿Por qué? Porque eran dos. Este niega todo. Él niega todo y por eso le habrían dado una paliza terrible los de la brigada de Jardín América. Según lo que denuncia él, lo que denuncia este muchacho. Hay una denuncia realizada en la Fiscalía. Es la denuncia que tiene el número de expediente 56.963 de este año, del 2016. Este muchacho radica con un certificado médico la denuncia en la Fiscalía de Puerto Rico y cae en el juzgado de instrucción el día 9 de mayo. Todavía estaba Acosta como juez, que unos días después, ahí por mediados de mayo, pide licencia por cuestiones de salud, quien subroga justamente Rubén Lunge, que es a quien entrevistamos y quien se refiere resumidamente. Vamos a escuchar lo que dice Lunge, que es importante, que es interesante que escuchemos lo que dice el juez Lunge, porque nos queda poco tiempo en realidad, pero queremos escuchar estos minutos. Son 7 minutos aproximadamente lo que tiene la entrevista que ha logrado Sergio López con el juez Lunge en la tarde del día de ayer. Yo me aboco a este expediente hace unos días atrás, precisamente el 17 o 18 de mayo, por cuanto el doctor Acosta, ante las denuncias públicas del señor intendente y de la denuncia ante el jurado de enjuiciamiento, el doctor Acosta resolvió inhibirse de continuar entendiendo la causa como corresponde, y por lo tanto me toca a mí continuar con la investigación. Este expediente fue solicitado por el jurado de enjuiciamiento la semana pasada y justamente hoy, antes de mediodía, nos devolvieron. Así que bueno, está en plena etapa de investigación. Las personas involucradas son 3, yo prefiero no dar nombres. Hay 2 menores y una persona mayor que no están detenidas, estuvieron en su momento, sí, y ahora están en libertad. ¿Nos puede contar resumidamente de qué se trata la causa? Se trata de un robo a un colono de la zona de Jardín América. Denuncia que un día viernes, en horas del día, le entraron cuando él no estaba trabajando en su chacra, personas que ignora y que desconocen. A esta persona ya le hemos tomado declaración en el juzgado testimonial. Le sustrajeron una suma de aproximadamente 32.000 pesos que tenía guardado en su dormitorio y otras pertenencias como armas, una escopeta, un rifle y algunos jeans que tenía en ese mismo dormitorio. En virtud de esto se libraron 3 órdenes de allanamiento, de las cuales todas tuvieron resultado negativo, es decir, no se secuestraron. Los órdenes de allanamiento fueron dadas el día domingo cuando se solicitaron. Esto ocurrió un viernes y el día domingo se solicitaron las órdenes de allanamiento por parte de la policía de Jardín América. Ese mismo día se le entregó la orden de allanamiento. Se practicaron los allanamientos en los domicilios de estas personas que luego fueron detenidas, con resultado negativo respecto de este expediente. Es decir, no se ha logrado encontrar nada de lo que esta persona denuncia. Incluso él mismo dice que se le siguieron las armas, pero que no eran las que él había denunciado. En cuanto a la denuncia pública que hace el intendente, ¿qué relación encontramos entre lo que hizo público el jefe comunal de la localidad de Jardín América y lo que consta en la causa? El intendente todavía no ha venido a declarar como testigo y esto lo va a tener que hacer. Ya hemos dispuesto la citación de él. Él declara en sede policial que sospechaba de estas personas que luego fueron detenidas. Esa es la testimonial que hace en sede policial. Uno de los detenidos, de los demorados, el que es mayor de edad, creo que tiene 20 años, denuncia agresión o amenaza. Sí, hay un expediente donde él denuncia concretamente a la Brigada de Investigaciones de amenaza, de haberlo amenazado y de haberlo golpeado. Todavía eso entró por Fiscalía, así que va a ser objeto también de investigación. ¿Qué expectativas puede tener la gente? Digo, se armó todo un escándalo, es más mediático, ¿qué tanto hay de realidad? En todo este contexto también un pedido de jury para el juez de instrucción de Puerto Rico, además
también una denuncia específica a una acusación, por lo menos a un letrado de acá de Puerto Rico, el Colegio de Abogados que también interfiere. A partir de toda esta historia surgen un montón de otras historias. Sí, el Colegio de Abogados en realidad interviene, ¿no es cierto? Al tomar conocimiento de esta denuncia pública, el Colegio de Abogados también le corresponde intervenir, y así lo ha hecho, al poner en funcionamiento el Tribunal de Ética. Eso tengo entendido. Y el jurado de enjuiciamiento se abre a partir de la denuncia que efectúa el mismo intendente, a través de las denuncias públicas que él hace, luego las ratifica en el jurado de enjuiciamiento, y es el mismo Colegio de Abogados, tengo entendido, que también efectúa una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento contra el magistrado, contra la doctora Costa, ¿no? Eso abre, por supuesto, el abanico de investigaciones que ya había sido dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en un sumario administrativo, que hasta la fecha se está llevando a cabo, se está llevando adelante con las personas que han sido designadas para ese sumario administrativo. Sí, en realidad toma trascendencia, desde luego, la denuncia que se efectúa es una denuncia grave. Por lo tanto, toma la trascendencia que la denuncia se merece, ¿no es cierto? De ahí se verá más adelante seguramente qué hay de cierto, qué no hay de cierto, pero la trascendencia periodística que se le dio se corresponde un poco con la gravedad de la denuncia. Esto que dice el intendente de Jardín América, de que las personas que fueron detenidas después del otro día salieron con una fianza en connivencia con un abogado, con el juez Acosta, esto que lo dice en un acto público, ¿no? ¿Esto consta en las denuncias, digamos, en la causa? A ver, eso debe constar en la denuncia ante el jurado de enjuiciamiento, seguramente, porque en el expediente no tenemos nada de eso, ¿no? Aparte, 2 menores estaban a disposición del juzgado correccional y de menores. Por lo tanto, se referirá seguramente a la persona mayor que sí estaba a disposición del juzgado de instrucción. Las personas mayores, estando a disposición del juzgado correccional y de menores, fueron liberadas por nosotros cuando correspondía, ¿no es cierto? Ellos estaban demorados, y por lo tanto nosotros hemos dispuesto la libertad de estos menores. Seguramente la denuncia refiere al mayor de 20 años que usted recién mencionaba. Así que así están las cosas, y bueno, hay que seguir investigando. Bueno, ya estamos al final del programa porque ya viene Infurbana, que le felicitamos a Rodrigo de Arrechea, que comienza hoy nuevamente con su programa. Y hay muchas contradicciones, ¿eh? Sí. Hay muchas cosas que convienen que se siga investigando, Sergio. Sí, estoy muy curioso de la declaración del intendente de Jardín América, que cuente un poco de dónde sacó esa información que él dio en el acto. Seguramente la va a tener que explicar, supongo que el juez le va a preguntar. Otra de las cosas que quiero destacar es que en los allanamientos no se encontró nada de lo que se robó. Decía que le robaron. Ajá, por lo menos en la casa de esta gente sospechosa, de los 2 menores y del muchacho Ariel Romanovich. Y otra cosa que quiero mencionar por último es que Jorge Arturo Lisneins, que es el colono al que le robaron los casi 40.000 pesos, él en su denuncia, que yo pude leer, él deja bien en claro que él no tiene idea de quién fue, de que él no indica a nadie, él no podría identificar, él no sabe de dónde la policía sacó a esos sospechosos, pero no fue por una indicación de él. Eso él deja en claro en varias ocasiones. Nos vamos. Le vamos a invitar a la gente, a los televidentes, a los seguidores del foro, que ya estamos cumpliendo nuestro 7º año al aire en Misiones 4, que agradecemos enormemente, que en la próxima semana tenemos un programa especial, porque justamente el día martes es el Día del Periodista. Así que solo periodistas. Solo periodistas. Ya tenemos invitado a ¿cuánto? 11, 12 periodistas. ¿Qué plomos, dice? ¿Qué plomo es el programa? Y además estudiantes que van a estar. Estudiantes. Vamos a estar analizando qué periodismo tenemos, qué periodismo queremos. Nos reencontramos el próximo martes. Muchas gracias.